Así es, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra, ¿verdad? Que escuchemos hoy, que pongamos, ¿verdad? Su palabra hoy. Vamos a hablar de la dureza de corazón, ¿verdad? Y la dureza de corazón, hermanos, es una de las cosas que solamente puede quitar Dios, ¿verdad? Dice la palabra que el único que puede transformar un corazón es Dios. Y el corazón, pues, la Biblia nos da un ejemplo de que el corazón de una persona que no está con Dios, de un inconverso, ¿verdad? El corazón es de piedra, es una piedra dura, en la cual la palabra de Dios, la semilla de Dios no puede entrar porque está dura, ¿verdad? No entra nada ahí. Pero dice la palabra que cuando Él hace milagros en uno, entonces el corazón de uno de piedra lo transforma en un corazón de carne, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una piedra y la piel? Hay, ¿verdad? 1,000,000 de diferencia. La piedra es durísima y la piel, hermanos, es blandita, ¿verdad? Usted nunca va a meter un alfiler en una piedra, se rompe el alfiler, o un cuchillo en una piedra, ¿verdad? Se va a quebrar, se va a romper. Pero qué fácil, hermanos, meter un alfiler, una inyección, ¿verdad? En la piel, en la carne. Pues es lo que hace Dios con nosotros, hermano, un milagro, y Él puede quitar la dureza del corazón de nuestra vida. Y la dureza del corazón describe a alguien que se niega a creer y obedecer a Dios. Eso es dureza del corazón. La gente, hermanos, si no se acercan a Dios, es porque tienen corazones de piedra. Aunque la gente le puede decir, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo lo amo, yo lo quiero, no, Dios es Dios y yo, ¿verdad? Soy su consentido y Él es mi número uno, ¿cómo que no? Pero la verdad está manifiesta, ¿verdad? Y lo que hay, hermanos, es un corazón de piedra en esa gente, porque no quieren conocer a Dios, y lo menos que quieren, hermanos, es acercarse a esta Biblia. Cuando una persona dice, ok, yo amo a Dios y quiero a Dios, y usted le dice, ¿lees la Biblia? No, yo no leo la Biblia. ¿Por qué no lees la Biblia? No, pues porque no necesito. ¿Para qué? Sí. ¿Verdad? Dios, simplemente Dios y yo. No, hermano, no puede haber eso. Cuando hay dureza de corazón a la palabra, pues obviamente, hermanos, hay dureza de corazón a Dios, ¿verdad? Entonces la dureza de corazón está dirigida hacia Dios y hacia su voluntad, ¿verdad? La dureza de corazón es un antagonismo, es una enemistad contra Dios y se opone a la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, a la palabra de Dios. Oponerse a Dios, hermanos, ser enemigo de Dios es ser enemigo de su palabra. Si aquí te está diciendo, haz esto, haz el otro, y tú dices no, estás entrando en antagonismo con Dios, estás permitiendo que haya dureza en tu corazón. Entre más pecado, ¿verdad? Entre más pecado hay en la vida de uno, más dureza hay, ¿verdad? El resultado, hermanos, de una persona que tiene el corazón duro es un abandono de la fe, ¿verdad? Inclusive, hermanos, un abandono de creer que hay un Dios. Y una de estas filosofías, hermanos, que trajo una dureza de corazón terrible a la humanidad, hermanos, es el comunismo. Pero, ¿verdad? El comunismo, hermanos, pero sobre todo, hermanos, el comunismo tiene muchas filosofías integradas y una de ellas es la evolución. Y la evolución, hermanos, le ha hecho un daño a la fe de la gente como nada, ¿verdad? Inclusive la evolución, hermanos, y todas esas filosofías de hoy en día han hecho que la gente, hermanos, pueblos y naciones enteras se hagan ateos. Lo hemos comentado antes. Inglaterra, hermanos, el pueblo de Inglaterra fue el semillero número 1 hacia todo el mundo de cristianismo. Eran los famosos puritanos. Ahí fueron los puritanos en Inglaterra, los hombres y mujeres de Dios que buscaban la santificación, la pureza de su corazón, los famosos puritanos. Ahora, hermanos, Inglaterra es un país, a excepción del norte de Inglaterra, de donde eran los puritanos, que es este estado que se unió, ¿cómo se llama? La parte norte de Inglaterra es Escocia. De ahí, hermanos, de Escocia son los puritanos, parte norte de Inglaterra.
Y todavía hasta la fecha, hermanos, es donde el cristianismo, todavía hay algunas iglesias cristianas, pero si usted se va para el sur de Londres y todos esos, hermanos, son ateos. ¿Verdad? Alemania, hermanos, el país donde empezó el evangelio por medio de este hombre, ¿verdad? Ahora sí que Moisés de nuestros tiempos, un Moisés de nuestros tiempos, Martín Lutero, ¿verdad? Salió del catolicismo, Dios lo usó ¿verdad? Para esclarecer, para iluminarlo, para que renaciera otra vez, hermanos, el cristianismo después del oscurantismo, ¿verdad? Que la Iglesia Católica trajo por 1200 años. Oscurantismo, así se le llama a esa época, hermanos, la edad oscura. Que la oscura era una maldad, se detuvo ciencia, se detuvo todo, era un control de esta iglesia, hermanos, sobre todo el mundo de aquel tiempo, que se le llama el reino de Roma, sigue siendo el reino de Roma, pero bajo, ¿verdad? La bandera de una cruz, ¿verdad? Entonces, la dureza de corazón, hermanos, hace que de tener una fe nos volquemos a que no existe un Dios. Como le dije, la evolución, hermano, que te dice que venimos de que la vida empezó en una bacteria, ¿verdad? Y que luego esa bacteria se hicieron dos bacterias y que luego se reprodujeron y empezaron que anfibios y que pescados, y que el pescado un día salió del agua y le salieron patitas y locuras, hermano, sin sentido, pero que parece ser, hermano, que miles de millones de personas las creen, ¿verdad? O hay muchos ateos en la tierra, y hay gente, hermano, que se dice cristiana, como el católico, pues, ¿verdad? Que cree en Dios, pero también al mismo tiempo cree en la evolución. Usted puede platicar a veces con gente de otras religiones, no sé si los islámicos también, ¿verdad? Pero lo más seguro es que sí, hermanos, porque la dureza, hermanos, está en todas las religiones, ¿verdad? Si sea la persona religiosa. Vamos a Hebreos 3:7. Hebreos 3:7, vamos a ver lo que nos dice Hebreos 3:7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Como en la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, por mi ira no entrarán en mi reposo. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyieres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Verdad? Qué terrible, hermanos, ¿verdad? Qué terrible lo que vemos en el pueblo de Israel, un pueblo el cual Dios manifestó su poder, ¿verdad? Manifestó milagros. Hermanos, imagínense usted ver que se abre un mar, ver abrirse un mar, hermanos, así, que usted pueda pasar. Ver las 10 plagas, hermano, que Dios mandó sobre Egipto. Milagros grandísimos, hermano, portentosos, ¿verdad? El maná y todo lo que pasaba, y aún así, hermanos, tenían incredulidad, aún así no creían en Dios. Entonces, hermanos, nosotros no debemos nunca querer probar a Dios por medio de milagros. Señor, si existes, muéstrame. Señor, dice aquí, hermanos, que la gente le provoca a Dios, todo el tiempo querían tentar a Dios, provocarlo, ¿verdad?
como muéstranos más poder, muéstranos más, porque querían, hermanos, que las cosas se hicieran no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de ellos. Y hoy podemos caer en eso, hermanos. Ok, Señor, si tú eres Dios, muéstrame el camino haciendo esto. Haz que esto y esto sea de esta manera. Que mi familia sea así, que mi trabajo sea así, que mi economía sea de esta manera. Entonces sí, voy a creer en ti. Es lo que hizo en aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Israel. Ellos no querían obedecer a Dios, sino ellos querían seguir sus propios pensamientos. Por eso dice que vagaban, ¿verdad?, en su corazón, en sus razonamientos. Dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Señor, hermanos, el Señor nos da una palabra para hoy. Si oyes hoy su voz, ¿verdad? Ese es el problema, hermanos, que a veces uno no quiere oír hoy su voz, ¿verdad? A veces dice uno, mañana la pongo en práctica. Sí, dice la palabra que haga esto, que no haga esto, mañana lo hago. Ahorita no creo, más después tal vez sí lo hago. Hermanos, es dureza de corazón y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque dice la palabra, eso, hermanos, se llama provocación a Dios. Cuando el pueblo caía en desobediencia, dice Dios, ustedes me provocaron, me tentaron. El día de la gran provocación, en donde dice la Biblia, cada provocación que hacías caían 10,000, 20,000, 50,000 muertos, ¿verdad? Dios, a través del escritor de Hebreos, nos presenta este discurso o este orden, esta disertación. Número 1, hermanos, guardarnos de la incredulidad, ¿verdad? Como le dije ahorita, hermanos, no dudar la palabra nunca, ni decir, pues será o no será, piensa, pero pues despuésito, ¿verdad? Número 2, hermanos, guardarnos de la incredulidad, solo tener incredulidad en nuestro corazón, sino tener fe que todo lo que dice aquí, hermanos, ¿verdad?, viene de Dios y debe de cumplirse, de obedecerse. También tenemos, número 2, sentir temor, hermanos, de no alcanzar la meta. De acuerdo a este libro, hermanos, tenemos que sentir temor de no andar conforme Dios quiere que andemos, ¿verdad? A veces tiene una semana que no leemos, tiene un mes que no oramos, tiene un mes que no leemos la Biblia. Tenemos que sentir temor, hermanos, porque eso no es de Dios. Tiene mucho que no leo. Señor, algo está mal en mí, algo no está bien. Algo no está bien. Tu palabra me dice que te busque, pero no tengo esas ganas, no tengo esa intención de hacerlo, ni ahorita. Por eso dice, hoy, si escuchas hoy su voz, hoy, tienes que hacerlo hoy, ¿verdad? Pero no, a veces decimos, pues tal vez mañana, tal vez después. Entonces hay que tener temor. No estás haciendo esto, hermanos, temor de no alcanzar la meta. ¿Qué es eso, hermanos? Temor de no tener la salvación. Señor, a lo mejor ni salvo soy. Señor, ten misericordia de mí. Mucha gente dice, pues es que si no soy, no soy. ¿Qué voy a hacer? Él ya decidió. No, hay que tener ese temor de no entrar en ese reposo, en esa salvación de Dios. Pero es un temor reverente hacia Dios, reverente. Señor, ten misericordia de mí. Señor, te amo, yo te quiero obedecer, tú me creaste. De eso se trata la Biblia, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se trata de dos cosas: de la fe y la obediencia a Dios. No cambia nada. Si usted quiere meterse a otras cosas, queremos meternos a rollos, hermano, a teologías, podemos meternos, pero se basa en la Biblia, se basa en dos cosas. El camino cristiano es dos cosas: fe y obediencia a Dios. No hay más. Esas dos cosas. Y número 3, hermanos, ser diligentes para entrar a través de la obediencia, ¿verdad? La fe, la fidelidad y la perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Esta semana sí oré, qué bueno. Pues para la otra semana también, y para la otra semana también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que oremos en todo tiempo. ¿Y qué dice esto, hermanos? Pues que número 1, tengamos un espacio para orar diario, y número 2, que toda cosa que venga a su vida, póngala en oración delante de Dios. Señor, te pongo esta situación, guíame, dame luz, ayúdame, está bien, está mal,
Te pido que tu mano sea sobre mí. Hablamos al principio de los burladores, ¿verdad? La gente, los burladores se burlan de Dios, se burlan de su palabra. Es como la gente, hermanos, que lo para un policía, le prende las luces y la persona sigue derecho. Y le para la luz y la persona se sigue, luego se para y le dice el policía, baja del carro con las manos arriba, y la persona baja con las manos en la bolsa. ¿De qué se está haciendo? Se está burlando de la ley, se está burlando de la justicia. ¿Y qué pasa a veces, hermano? Pues que va a tener una reprensión. A veces los golpean por no obedecer la ley. A veces los golpean, a veces inclusive, hermanos, los llegan a balancear los policías, que piensan que están en peligro su vida. A veces, hermanos, hay unos que se burlan tanto que hacen como que ¿cómo se dice? La finta de que traen un arma y resulta que quieren sacar su celular o cualquier cosa, nomás por una locura, por burladores. ¿Y qué pasa, hermanos? Terminan muertos. Y pues pensé que traía un arma porque le metió su mano y sacan un celular. Son locuras, hermanos, de la gente. ¿Qué le cuesta a uno, hermanos, en el momento que prende la luz pararse? Que pon tus manos aquí, pon las manos ahí. Y la gente, hermanos, se pone a pelear con los policías. ¿Y en qué termina todo? Termina mal. Lo mismo pasa con Dios, hermanos, ¿verdad? Si nosotros le ponemos atención, todo va a ir bien, todo va a estar bien, porque Él es la ley, Dios es la ley. Pero a veces, hermanos, podemos ser burladores y burlarnos de esa ley, ¿verdad? Por eso dice Dios, hoy es el día, hoy. Dios promete, hermanos, un reposo en la tierra prometida de Israel. Dios prometió un reposo para los israelitas. Dijo, les voy a dar una tierra de leche y miel en donde reposen. Después de ser esclavos, los llevó a un lugar donde iban a descansar. Y lo mismo, hermano, lo mismo pasa con su iglesia. Dios promete un reposo para su iglesia. ¿Cuál es ese reposo, hermanos? El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y pasaron por un desierto y por muchos problemas y pruebas y todo para recibir una herencia terrenal. Nosotros tenemos una herencia, hermanos, espiritual. Nuestro desierto, hermanos, son las tentaciones, los caminos de la vida por donde vamos pasando, porque Dios prueba nuestros corazones. Pero a veces también nosotros, hermanos, podemos provocar a Dios, provocarle, ¿verdad? Queremos ver pues si eres Dios, pues dame una casa. No tengo casa. A ver si eres Dios. Si eres Dios, cambia a mi esposa. No la cambia, no, ya me voy de la iglesia. Si eres Dios, cambia a mi esposo. No lo cambia, me voy de la iglesia. Si eres Dios, cambia a mis hijos, cámbialos. No pasa eso, hermano, la gente se va de la iglesia. Y usted ve, hermanos, vivimos en un pueblo pequeño y gente que iba a la iglesia estando en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un cambio en su esposa, en su esposo. Porque Dios no hizo un milagro en uno de sus hijos. Están en el mundo, amargados, ¿verdad? Enemistados con Dios. Pero Dios nos pasa, hermano, por esa tierra de prueba. ¿Para qué, hermanos? Para obtener un reposo. Es un reposo eterno, ¿verdad? Y Dios nos va a probar, téngalo por seguro. Ahora fíjense, la palabra de Dios, si usted dice aquí, ¿verdad? Que el pueblo de Israel le provocó, muchas ocasiones provocó a Dios. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando el pueblo de Israel le provocó a Dios, que Moisés, inclusive dijo Moisés, ya no puedo con este pueblo, ya no puedo, ya te los entrego. Llegó a decir, ya. Aunque en otras veces dijo, no, Señor, no los destruyas. Dios dijo, voy a destruirlos a todos, no voy a quedar ninguno, te voy a levantar un pueblo nuevo. Casi una destrucción general iba a ser como en el diluvio, como te voy a dar un pueblo nuevo, son puros rebeldes y desobedientes. Y como dices, no, Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos? Que los sacaste nada más para matarlos. Y Dios clama, pero otra vez Moisés dice, no, ya estoy cansado, ya no puedo más. Es lo que dice Moisés. ¿Qué pasaría, hermanos, cuando nosotros como iglesia si estuviera Moisés aquí hoy? ¿Qué diría el Señor? ¿Y qué diría? No lo sé, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Qué diría? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasó, hermanos? A última hora, el mismo Moisés, ¿verdad? Provocó también a Dios. Mismo Moisés, hermanos, con tantos problemas, imagínense 40 años, hermanos, de todos los días problemas.
de todos los días situaciones con la gente difíciles. Dice la Biblia, hermanos, que eran cientos de miles de hombres y mujeres que nunca pusieron en orden su corazón con Dios, nunca alinearon sus caminos con los de Dios. ¿Qué pasó con toda esa gente? Murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Verdad? Que Aarón y Moisés murieron antes de entrar a la promesa. Eso también nos puede pasar a nosotros, hermanos. Antes de partir de este mundo, mucha gente en la iglesia no va a morir. Me refiero, van a salir de la iglesia antes de que pasen a la otra vida. Van a morir, pero me refiero a morir. Bueno, más bien van a manifestar lo que son, que nunca han sido salvos. Una persona, hermanos, que de repente abandona la iglesia y no es que perdió su salvación, es que nunca fue salvo. Nunca tuvo salvación, nunca tuvo el Espíritu que le mantuvo hasta presentarla con Dios, porque todos los cristianos tenemos una promesa, hermanos, que nacemos en Cristo y morimos en Cristo. Entonces el Espíritu nunca sale de usted. Aquí, hermanos, era una promesa terrenal, pero aún Moisés perdió esa promesa terrenal por rebelión, porque llegó un momento que endureció su corazón y pagó las consecuencias. Dios ni siquiera se la perdonó a Moisés, hermanos. No le pasó este detalle a Moisés, el líder de toda esa nación que iba camino a... Ni al líder, hermanos, espiritual, ¿verdad? Ni al sacerdote, al sumo sacerdote que era Aarón. No lo perdonó ni al sumo sacerdote ni al líder, a los dos. A los dos, hermanos, el Señor los mató. Así literal, a los dos los mató. Pero que Dios, así es Dios, hermanos. Dios es el que mata. No es que, me mató esa enfermedad, me está matando un cáncer. Dios es el que nos quita la vida. En pocas palabras, Él es el que nos mata. Dios quitó la vida de Aarón, quitó la vida de Moisés. ¿Verdad? Mucha gente morirá, hermanos, aunque toda su vida entonces estuvo en la iglesia. No entrará al reposo eterno por incredulidad, ¿verdad? Y obviamente, pues la incredulidad trae como resultado la falta de obediencia. Entonces, por eso dice la Biblia: temamos, hermanos. ¿Temamos de qué? Señor, ¿será que no estoy en tus caminos? ¿Será que no estoy alineado? Ayúdame, Señor. Ayúdame, dice aquí. Dice: a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en ira, no entrarán en mi reposo. Dice la gente: ¿cuál ira, hermanos? Dios es amor. Dios es amor. Jesucristo es amor, es paz. Hermanos, su palabra nunca pasará, es viva y eficaz. Y es un Dios que sí se enoja con el pecado, así como es paciente. ¿Cuántos años les dio de paciencia a los israelitas? ¿Cuántos años estuvo paciente con ellos, hermanos? 40 años, ¿no? 40 años de paciencia. Dios es paciente con nosotros, nos puede dar 5, 10, 15, 20 años en la iglesia para que un día, hoy es el día, Señor, hoy ten misericordia, Señor, de mí, entra en mi corazón y cámbiame. 30 años de cristiano, no hay ningún cambio, no hay nada. Bueno, no de cristiano, 30 años yendo a la iglesia, no hay ningún cambio. Y Dios nos sigue dando oportunidad. 40 años hasta aquí, 20 años hasta aquí, se acabó. Muertes espirituales, le digo, después los veo muertos espirituales allá afuera. Oye, ¿qué pasó? Ya no se congregan. Los miran en los antros, en las fiestas, en los bares, en los bailes, en los conciertos mundanos, divorciados, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la paciencia del Señor se acabó, nos mantuvo ahí 5, 10, 15, 20, 30 años. Por eso nunca te confíes: tengo 20 años, tengo 30 años, no. Algunos les dio oportunidad, como a Aarón, entonces 40 años. Obviamente estamos aquí hablando, hermano, de una promesa terrenal, pero es una comparación que Dios hace igualmente con nosotros, ¿verdad? Que dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Digo, ustedes nunca apartarnos de Dios. Cuando una persona tiene un corazón malvado,
incrédulo se aparta de Dios. No, es un hijo de Dios, hermanito, Dios lo regresa. No, no es. Tiene que convertirse un día, a lo mejor un día Dios va a llegar su día, a lo mejor nunca. Antes exhortamos los unos a los otros cada día. Fíjense, hermano, aquí nos mandó, cuando hay maldad, incredulidad, Dios manda que nos exhortemos entre nosotros. Para eso es la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia, de la unidad de un grupo, Dios hizo la iglesia, hermanos, un grupo de gente para exhortarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para orar unos por otros, para tener cuidado espiritual, físico, mental, moral, pero sobre todo, hermanos, espiritual. Dice, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Para qué venimos a la iglesia, hermano? Para exhortar con la palabra. El joven se exhorta con la palabra, la mesa de niños se exhorta con la palabra. Usted exhorta, usted me debe de exhortar a mí, yo lo debo de exhortar a ti. ¿Qué es exhortar, hermanos? Es animar, es rogar, suplicar. Te suplico, por favor. No es llegar a regañar o a repartir, ¿verdad? A veces cometen unos errores, ¿no? De querer llegar a mí me vas a escuchar y esto que no dice la Biblia, rogar, ¿verdad? Y a veces, desgraciadamente, a veces no lo hacemos, pero ese es el llamado que Dios nos da, hermanos, a suplicar a la gente, a rogar, por favor, mira, por favor, volvamos a Dios, hermano, volvamos, vuelve tu corazón, hermano. ¿A poco no siente feo, hermanos, cuando usted ve a la gente allá afuera y están en el mundo? Siente feo, hermano, saber que convivió usted con esa persona 5, 10, 20 años, hermano, y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué hace uno suplicarle? Por favor, regresa a la iglesia. Pero usted ve, hermanos, la dureza del corazón de la persona. Dice la palabra corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Digo, hay un corazón de incredulidad, hermano, que los hizo apartarse de Dios. Dice, entre tanto que se dice hoy, hermanos, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué se endurece la gente, hermanos? Por el engaño del pecado, por no creerle a Dios. Y uno de los principales engaños, hermanos, pues es creer que Jesucristo es Salvador. Ok, no cambió a mi familia, pero yo quiero esa salvación. Ok, no cambió a mis hijos, pero yo quiero esa salvación. Ok, no me dio esa casa nueva, pero yo quiero esa salvación. No me dio ese carro, no me dio. Imagínense, hermano, gente en guerra, siendo perseguidos por fanáticos religiosos, hermano, por gente, ¿cómo se dice? Que no soporta otra religión, que no puede convivir con otras religiones más que la suya, hermanos. Pues si hay un poquito de incredulidad, Señor, si tú eres, ¿cómo no me cuidas? Pues mira, no, pues ya no voy a seguir tus caminos. Ahí, hermanos, es cuando uno más muestra su amor y su fidelidad a Dios. Dice, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando usted, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, fallamos a la palabra de Dios en obediencia, eso se llama, hermanos, engaño del pecado. Cada que la Biblia me dice que yo haga una cosa y no la estoy haciendo, estoy engañado por el pecado, por la maldad de mi corazón. Digo, no, pues ¿de qué me sirve orar? Dios no me ha cumplido hasta ahorita lo que le he dicho, que es que no me oye. Está uno, hermano, siendo engañado por el pecado, por la maldad, ¿verdad? Porque acuérdense, hermano, que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Nosotros debemos orar, obviamente esperando. A veces algunas oraciones nos las va a contestar, algunas oraciones no. Perdón, algunas oraciones las va a hacer conforme a nuestra petición, algunas no. Pero el pecado, hermano, a veces nos puede llegar a endurecer en áreas de nuestra vida. Puede endurecer en el área sexual, en el área de la oración, en el área de la lectura, en su carácter, en sus actitudes, en el dinero, en cualquier cosa que usted permita, hermano, que se meta el pecado en su vida. Pero el enemigo, hermanos, si su propia carne, hermanos, nuestra propia carne ya es malvada, nosotros somos malvados, no necesitamos que venga Satanás. Nosotros somos malos. Dice la Biblia, ¿por qué le pasa, verdad? Empecé un libro, perdón, de este hombre, no recuerdo su nombre, James Dobson, ¿no? Famoso psicólogo cristiano entre comillas.
¿Por qué le pasan cosas malas a hombres buenos? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? No hay gente buena, hermanos. No hay gente buena. ¿De dónde se acuerda que por qué le pasan cosas malas a gente buena? En pocas palabras, ¿por qué le pasan cosas buenas a cristianos? Porque todos somos malos, hermanos. Aunque somos hijos de Dios, pero esa maldad sigue en nosotros. Ahora, si dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros somos malos. Imagínense si no oramos, hermanos, y no leemos la palabra, pues el engaño, hermanos, y las verdades nos va a llevar a pecar. Y luego, hermanos, que venga Satanás y te diga, mira, no tiene nada de malo, échate una canita al aire y no pasa nada, échate unas copitas, no pasa nada, un poquito por acá, un poquito por allá, unas mentiritas, no pasa nada. ¿Y qué sucede, hermanos? Pues que podemos llegar a ser como el burlador, ¿verdad? El burlador que ya está, hermanos, viviendo una vida, hermanos, cada día más de mentira. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nosotros, hermanos, somos de Dios, somos de Cristo, somos salvos si retenemos firme nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe y nuestra confianza en Él como al principio. O sea, es donde decimos, ay, Dios mío, como que, Señor, a lo mejor yo no soy salvo, Señor, salva. Pues es que yo no soy. Pues que si yo no soy, no soy. ¿Qué voy a hacer? No, hermanos, luchemos, ¿verdad? Por siempre mantenernos firmes en qué? En decir, soy salvo, sí soy salvo, soy salvo, soy salvo. Sí soy, yo digo que sí soy salvo. No, ¿en qué se va a mantener firme? En obedecer la palabra. Ahí está su firmeza. Es simple. No se va a diciendo, sí soy salvo, sí soy salvo. Yo soy salvo, no. Usted se va a hacer firme, ¿verdad? Al practicar la palabra de Dios, esa firmeza, ¿verdad?, en Cristo. Y otra vez, hermano, por segunda vez, entre tanto que se dice, por tercera vez más bien, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros pecamos? ¿Verdad? Ya lo dijimos, provocamos a Dios. Dice la Biblia, ¿seremos más fuertes que Él para provocarlo? ¿Seremos más fuertes que Dios? ¿Estaremos al mismo nivel como para decirle ponernos al tú por tú con Él? No. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes Él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Dios es paciente, hermanos. Pues yo hasta ahorita sigo haciendo el mismo pecado y ya tengo 10 años que a mí sí no me ha pasado nada. Arrepentámonos. Dios fue paciente con algunos 1 año, con algunos 5 años, con algunos 10 años y con algunos fue 40 años, hermanos. Pero no nos puede, no pasa nada, estoy bien. No, si estamos pecando, hermanos, arrepiéntete, porque Dios, hermanos, puede caer su ira sobre nosotros cualquier día, en cualquier momento, porque está disgustado cuando no estamos conforme a sus caminos. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, Dios te puede dar 20 casas. Señor, dame una casa, Señor, dame un edificio. Señor, dame esto. Dios te las puede dar. Y puedes seguir incrédulo, desobediente a Dios. Dios te puede dar la mejor pareja, el mejor matrimonio, la mejor familia, y uno puede seguir incrédulo a Dios. O sea que nuestra fe, hermanos, y nuestra obediencia a Dios no debe estar basada en provocar a Dios, en tentar, pues dame esto y entonces sí me voy a rendir delante de ti. Dame el otro. Yo recuerdo de una mujer que llegó a la iglesia, ¿verdad? Y su hermana de esa persona tenía cáncer. Y llegó a la iglesia y le estaba diciendo a todos ahí, ¿verdad? Estábamos hablando, dándole la bienvenida y todo. Dijo, yo le voy a decir una cosa, oren por mi hermana porque tiene cáncer. Pero una cosa sí les digo, si Dios es, como ustedes dicen, Dios de milagros y de poder, y salva a mi hermana, yo le voy a entregar mi vida a Dios. ¿Saben qué pasó, hermanos? Que su hermana murió. Hermano, ya nunca volvió a pararse ni en esa iglesia ni en ninguna congregación.
¿Por qué, hermanos? Porque provocó a Dios. ¿Cómo vas tú a ponerte a tú? A ver, enséñame que eres Dios. Dios es Dios, hermano, no necesita mostrarnos su poder. Se lo mostró a un pueblo, hermanos, y ni con ese poder creyeron. Yo le aseguro que a esa persona, hermanos, aunque Dios haya salvado a su hermana, ella no estaría en la iglesia. Te lo aseguro. Es lo más seguro. Porque he visto a gente, hermano, que Dios ha hecho cosas milagrosas. Yo sí he sabido y he visto gente que Dios ha hecho milagros y ahorita no están en la congregación. Porque Dios sigue siendo un Dios de milagros y cosas sobrenaturales, aún hoy en día, claro que sí. Hemos dicho eso, que no es porque decreto, porque declaro y eso, no, es por la voluntad de Dios, pero Dios sigue haciendo milagros. Como le dije, a veces escucha nuestra oración, hace la petición, perdón, a veces no. Entonces dice que no pudieron entrar, hermanos, por causa de incredulidad. Entonces dice, si oyes hoy su voz, Dios nos urge, hermanos, a obedecerlo hoy. Ay, hermano, a lo mejor para el año que entra, ya vas a ver que pasando diciembre, ahora sí voy a empezar el año con todo, voy a empezar a orar. Igual que los manifiestos que hacen uno de principio de año. Este año ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio, ahora sí voy a, entrando en enero, ahora sí voy a bajar el colesterol, ahora sí voy a ponerme para bajar el colesterol. Ahora sí entrando el año voy a bajar el azúcar, ahora sí voy a bajar el azúcar. Y ya empezó, hermanos, como dicen, empezó el año, hermanos, y el 24, el 31 y el recalentado, y nunca empezaron con la dieta, ni con el cuidado de la salud, ni con proyectos que hacen uno. Así está con la iglesia. Ahora sí, este año que vengo, ahora sí voy a ser una persona de lectura y de oración y obediencia a Dios. No, hermano, Dios dice, nos surge hoy. Si oyeres hoy su voz, hoy te está hablando Dios, hoy. No lo dejes para mañana. ¿Cómo sabe usted, hermanos? ¿Cómo sé yo si Dios no está siendo paciente conmigo y no me ha quitado la vida porque es paciente? A lo mejor ya no merezco estar aquí. Pues si no soy tan malo, hermanos, ¿quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Quién era Aarón, hermanos? Hombre santo, dice la Biblia que no ha habido un hombre más manso en la tierra que Moisés. Obviamente, sin mencionar a nuestro Señor Jesucristo. No ha habido un hombre tan manso como él. Y Dios, hermano, lo cortó. Y a veces decimos, yo no soy tan malo. Hermanos, tengamos temor de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que andemos con temor, con temblor. Dice en el 4:1, temamos pues, hermanos, un temor reverente hacia Dios. Sí, ya me dio 5 años de paciencia. Ahí está el pecado, todavía no lo quiero quitar de mi vida, pero es paciencia de Dios, hermano. No es que estoy bien, no, es que tengo este pecado, mira, y no pasa nada, no, Dios no me ha hecho nada, entonces no está mal. Estás mal, pero es paciencia de Dios. Dice, no sea que permaneciendo en una promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Wow, hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano, decir que temamos, porque a lo mejor alguno de nosotros parece como que no lo ha alcanzado, ¿verdad? Y esta carta a los hebreos, hermanos, es una carta que escribe el autor a un grupo de judíos convertidos, ¿verdad? Que no querían, hermano, no querían dejar las tradiciones judaicas ni muchas cosas de la ley. Lo mismo pasa hoy en día, ¿verdad? Con los judíos de hoy en día es lo mismo, hermanos. Muchos de ellos se creen judíos mesiánicos. Mitad cristianos, son mitad cristianos y mitad judíos. Hacen una mezcla de judaísmo mezclado con cristianismo. Y se sienten, hermano, que mira, número 1, soy el elegido de Dios, del pueblo de Dios. Y número 2, cristiano, olvídate. Luego la gente que a veces somos ignorantes, los ponen aquí en pedestales. Como se convierte a veces en un artista, hermanos, se convierte en un artista, según que se convierte. Y lo andan invitando en iglesias chiquitas, medianas y gigantescas. Y ni cristianos son, hermanos. A veces duran 2 o 3 años ahí en la iglesia y después andan dando un testimonio del demonio, ¿verdad? A lo que me refiero, hermanos, es que Dios estaba
por medio del autor, estaba llamando a los judíos a dejar la ley, las obras de la ley, y poner toda su confianza en Cristo, pero ellos no querían. Entonces, hermanos, la desobediencia es antagonismo, es una pelea, una lucha contra Dios, ¿verdad? Y Dios dice, hoy, dicen varias veces aquí en esos versículos. Entonces, Israel, hermanos, era un pueblo con dureza de corazón, exhortado por Dios a través de Moisés todo el tiempo. Y le digo, hermanos, Dios puede abrir el mar, Dios le puede darle la petición que usted quiera, hermanos, y aún así, si nosotros hay corazón malo, vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a estar en pelea contra Dios. Ellos, imagínense, hermano, gente que veía que bajaba comida del cielo, y aún así no le creían a Dios. No se querían someter a Dios. No, nos quiere matar, es lo que quiere Dios, lo que quiere es matarnos aquí en el desierto. La gente no veía la voluntad de Dios por la dureza del corazón o por su maldad en su corazón, ¿verdad? Dios nos llama la atención por medio de su palabra, ¿verdad? De su palabra, por medio de sus profetas. Nos ordena, ¿verdad? Llamarnos la atención unos a otros, no dejarnos en el pecado. Aquí dice mandamiento: exhortaos unos a otros, exhortémonos unos a otros, ¿verdad? Para que no caigamos en el engaño del pecado, ¿verdad? Entonces el engaño del pecado es el que es, hermanos, parece bueno, parece agradable, parece inofensivo. El pecado parece que no hace daño, no pasa nada, no creo. Al contrario, parece que deja ganancia, que deja agradable, es sabroso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? La muerte. Lo vemos con Adán y Eva, hermanos. Lo vemos con Satanás. Satanás, con él empezó el pecado, hermanos. Se dice, hermanos, bueno, la Biblia dice que Dios le dio a Moisés modelo de cómo tenía que ser el arca de Dios. Entonces, hermanos, Dios no podía castigar a Satanás y a millones de ángeles si no hubiera habido una ley. ¿Usted sí sabe eso, verdad? Que no puede usted poner un castigo si no hay una ley. Tiene usted que poner leyes o direcciones o prohibiciones para después poder aplicar un castigo. Satanás, hermano, en el cielo ellos tenían que haber tenido leyes, pero él pasó por encima de esas leyes en una lucha directa contra Dios. Lo mismo pasó con Adán y Eva. ¿Dios le dio mandamientos o no, hermanos? ¿O pecaron en ignorancia, Adán y Eva? No, Dios les dio mandamientos. No, les dijo estrictamente lo que no tenían que hacer, claramente lo que no tenían que hacer. Esto les es permitido, esto van a hacer, esto es lo único que no. Le aseguro, hermano, que lo mismo pasó en el cielo, ¿verdad? Y Satanás vio agradable, hermano, y dijo: pues, ¿por qué no puedo ser como Dios? Todos me admiran, todos me aman, todos les encanta cómo soy, mi belleza es, wow, soy magnífico. Así es el pecado, hermano, parece bueno, agradable, inofensivo y que te deja mucha ganancia, pero dice la Biblia que es muerte. El razonamiento humano, hermano, nos lleva al engaño. Entonces, hermano, por eso dice aquí: temamos, ¿verdad? Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra, pues no era acompañado de fe en los que la oyeron. Si la palabra, hermanos, no va acompañada de fe, ¿qué quiere decir fe, hermanos? Una disposición a obedecer. Sí, la Biblia dice que ore, pero nada, yo no voy a orar. Tienes que obedecer, porque de eso depende ¿cómo se llama? De eso depende tu vida espiritual. Pero no me pasa nada, una vez más, no me pasa nada, todo corre bien, ya. Yo le aseguro, hermanos, que Moisés estaba 100% seguro que iba a entrar a la tierra prometida, pero se descuidó, hermanos, y Dios lo cortó. Aarón seguramente estaba convencido que iba a entrar a la tierra prometida, pero se descuidó, hermanos, Dios lo cortó. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? No debemos de descuidarnos. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que digo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Esto qué dice, hermanos? Dios sabe quiénes van a ser salvos y quién no. Él tiene a sus elegidos, a sus escogidos, y sabe a quiénes va a llevar a la tierra prometida. Pero no nos confiemos, hermanos, porque a lo mejor vas a llegar a la tierra prometida, hermano, pero vas a llegar antes. Vas a llegar 20 años antes. Digo, qué bonito, ¿no? Pero ¿quién quiere, hermano, ser arrancado el día de hoy? Yo no. Señor, dame una oportunidad, no quiero ser arrancado todavía. Moisés fue arrancado, hermano, no pudo llegar en pie a la tierra prometida. Porque en cierto lugar dijo, ha sido el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Dios, hermano, habla tajantemente, no entrarán en mi reposo, no van a entrar. Y Dios se disgustó. Y Dios les dijo que estaba disgustado, y ni aún así entendieron. Dios a veces nos dice, hermanos, sabemos que estamos en un error y Dios nos llama la atención y no entendemos, y no entendemos, y no entendemos. Lo mismo pasaba, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, otra vez, hermano, por cuarta, quinta vez dice aquí, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Fíjese, ya es repetido. ¿Por qué lo repite tanto, hermanos? Porque la obstinación, hermanos, y la rebelión es una de las cosas características de la mente humana, del corazón humano. Aunque seas cristiano, si somos cristianos y no nos ponemos al tanto, hermano, de su palabra y de una relación con él, hermanos, empieza ese corazón a endurecerse en contra de la palabra de Dios. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así es, hermanos. ¿Qué desobediencia hizo Moisés? Una. Ni cuenta se dio, hermanos. Yo creo que ni cuenta se dio Moisés de lo que hizo. Dios le tuvo que decir, Moisés, hiciste esto, te dije que le hablaras a la roca. ¿Por qué hiciste eso? No que golpearas la roca. Moisés ni en un descuido, hermanos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros si nos descuidamos todos los días de obedecer a Dios, hermano? Pero Dios es paciente. ¿Hasta cuándo, hermanos? Solamente Él sabe hasta cuándo. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Nosotros vamos a entrar en un reposo espiritual, hermano, eterno. Tenemos esa bendición, ¿verdad? Tenemos esa seguridad. Aquellos que sabemos, hermano, yo no sé cómo vive usted en su casa, yo no sé si usted ora, yo no sé si usted lee, yo no sé si usted tiene, ¿cómo se llama? Pecados ocultos. Usted no sabe qué pecados tengo yo, qué cosas hago o no hago. Usted no sabe, no me conoce, ni mi esposa y yo no me conocen en el profundo de mi corazón, ¿verdad? Pero hay alguien que me conoce, hermanos, es Dios, ¿verdad? Hay alguien que me conoce, y ese que me conoce es Dios. Entonces dice que procuramos entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos pone aquí, hermanos, el ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel, y vemos cómo Dios trató con ellos. La palabra de Dios, alguna gente dice que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Hermanos, dice la palabra de Dios que toda la palabra es buena, es de provecho para nosotros. Toda la palabra. No, que el Antiguo Testamento ya no, yo no voy a hacer puro Nuevo Testamento porque es para la iglesia. Toda la palabra, hermanos, aquí dice Dios nos pone un ejemplo. Por medio de todo el Antiguo Testamento podemos ver y conocer, hermanos, cómo obra Dios, cómo opera Dios, el corazón de Dios. Dice,
porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros veamos la palabra de Dios, que la leamos, que quitemos la pereza de nuestras vidas, hermanos, la rebelión, ¿verdad? Porque la palabra, hermanos, es la que va a ablandar tu corazón para que obedezcas a Dios. La palabra de Dios es la que te va a decir, esto está mal, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? Y si mi pareja, hermanos, si usted no ve lo que hay dentro de mi corazón, Dios sí lo ve. Y dice que su palabra, hermanos, penetra hasta lo más profundo de su corazón. La palabra penetra hasta lo más profundo de su mente y de la oscuridad que todavía a veces hay en nosotros, en este cuerpo terrenal, y entra hasta lo más profundo de nosotros y te dice, estás haciendo esto. Porque dice que es una espada de dos filos que abre todo las intenciones, las motivaciones y los pensamientos más profundos. Para eso necesitamos ver la vida, hermanos, para que Dios quite esas cosas más profundas que están ahí y que nosotros pensamos que estamos bien. Él las descubre, Él las abre a través de la palabra, que es esa espada que abre nuestro lo más profundo y nos limpia. ¿Qué hace un cirujano, hermanos? Un cirujano, hermanos, hace una oración sobre una persona para que sane. Un cirujano agarra y le pone, a ver, te voy a poner este líquido y con eso te vas a curar. Si la persona tiene un cáncer interno o tiene un órgano dañado o X cosa, ¿qué hace el doctor, hermanos? Tiene que abrir y ver qué hay ahí adentro. A veces ponen tomografías, pero aún con la tomografía tiene que abrir. Igual la palabra de Dios, hermano, abre nosotros para ver lo que hay adentro y sacar lo que no conviene. Es para eso la palabra, la espada, hermanos, es la limpieza que hace Dios sobre nosotros. Y si no la leemos, pues ¿qué va a pasar, hermano? Va a haber todo tipo, ¿verdad?, de cosas impropias en nosotros. Dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Entra hasta tu alma, hermanos, hasta lo profundo, hasta los pensamientos, ¿verdad? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones. Te da un entendimiento, hermanos. Abre tu entendimiento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en el mundo teníamos pensamientos que creíamos que estaban bien? Pero teníamos así puñados, hermanos, de pensamientos que eran pecado y pensábamos que estábamos en lo correcto. Pero llega la palabra y nos dice, esto no está bien. Y caray, yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Una vez le pregunté a un amigo, ¿pero por qué vendes droga? Le digo, ¿a poco no sientes que estás matando a gente o dañando gente, sus cuerpos, sus familias, sus padres? Estás destruyendo familias, a toda una familia, no nada más a él. Sí, digo, pero yo no hago nada malo. ¿Por qué no? Pues si no lo hago yo, no va a hacer algo de alguien más. Yo no creo que estoy haciendo algo malo. Si no lo hago yo, no va a hacer otro. Alguien más les va a vender. Entonces ese hermano se lavó las manos y dijo, yo estoy bien. Y toda persona, hermanos, que hace el mal, ¿verdad? Dice, no, pues no soy tan mal, ¿verdad? Y tenemos a esta famosa enseñanza, hermano, ¿cómo se llamaba el que robaba a los ricos para darle a los pobres? Robin Hood, hermanos, es una mentira. ¿Y cuánta gente cree que Robin Hood, hermano? Sí, cierto, es un Robin Hood. Es que es un héroe. Robin Hood, hermanos, es un héroe. Pero delante de Dios, hermanos, es un ladrón, un ratero que va al infierno. Así, hermanos, a veces, por eso necesitamos que la palabra, hermanos, entre en lo más profundo y discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Aún, hermano, como cristianos, Dios ve en una congregación y ve las intenciones del predicador, del pastor, de los hermanos. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que quieres? Fama, dinero, reconocimiento, no, pues simplemente un beneficio temporal. Vamos, ¿para qué vienes a la iglesia? Yo vengo pues porque quiero que mi familia pues, camine. Pues, creo que las cosas de Dios no son buenas, entonces quiero que camine, pero de ahí no pasa. No están buscando, hermano, la exaltación de Dios ni la vida eterna, sino
la comunidad cristiana, hermanos, de hoy, comunidad cristiana. Que vamos a tocar toda la ciudad, hermanos, y va a ver que vamos a tener una ciudad en paz. Entonces, si es una ciudad en paz, usted va a estar tranquilo, una ciudad bonita. Es algo bueno, hermanos, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es estar en salvación, no sociedades cívicas y morales, que no es malo, pero no es el propósito. El propósito, hermanos, de principio y de principio viene la salvación de la gente. Obviamente, hermanos, si usted trae una laboral a un pueblo y a una ciudad, hermano, obviamente que hay una percusión, hay bendición, pero va a ser temporal, no va a ser eterna. Por eso las iglesias de hoy en día, hermanos, se han acoplado mucho al mensaje moral, porque el mensaje moral, hermano, no ofende, pero el mensaje espiritual ofende, porque ya es con Dios. El enemigo no tiene problema con la gente moral, ni con la gente ética, él tiene problema. El problema, hermanos, es con la gente que te está acercando a Dios, con la gente que tiene salvación. Muy moral, hermanos, muy importante que vas al infierno sin Cristo. Yo he sabido, hermanos, que hay muchas gentes árabes, o en su religión, hermanos, son muy morales y muy respetuosos, hermano. En esos países, hermanos, hay una honra hacia los padres que no se mira hoy en los países de Occidente. Una honra a los padres, un respeto, hermano, cada vez les besan las manos. Aunque también batallan en otras áreas, obviamente. En esos países la mujer, hermanos, es un cero a la izquierda. Pero literal, no las dejan trabajar en nada, tienen que andar cubiertas de sus cabezas a sus pies y inclusive estaba viendo en la India, hermanos, que un hindú quería matar a su niña, porque dijo, es que tener una, pero ¿por qué estás haciendo eso? Es que tener una hija es una maldición de la religión de esta famosa, religiones de ahí de la India, imagínense nada más. Entonces, hermano, Dios nos quita todas esas locuras, hermano, todas esas necedades, llamadas necedades son pecado, ¿verdad? Hoy acaba de pasar ya el Día de Muertos, hermanos, ¿verdad? Y la gente, ya no hay gente, hermanos, que no entre en esa, ¿cómo se llama? Está como de moda, en esa costumbre del Día de Muertos, y se pintan y se visten, ¿verdad? Y en muchos países, ¿verdad? Ya está siendo cada día más popular. Dice aquí, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es, hermano, no hay nada oculto que no esté manifiesto delante de él, ¿verdad? Y también, hermanos, el pecado también se manifiesta a veces en la iglesia. Por eso, hermanos, cuando el pecado se manifiesta en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos manda la Biblia a hacer? A exhortarnos. No te metas conmigo. No te metas conmigo. De la iglesia, de las puertas de la iglesia para adentro, ahí métete conmigo. De las puertas de la iglesia para afuera, no te metas en mi vida. Tienes excluido. No toques mi vida. ¿Cuánta gente conoce así, hermanos? De ahí para adentro, dime lo que quieras. De ahí para afuera, no te metas. Eso no, hermanos. La iglesia es aquí, la iglesia no es aquí. La iglesia es nosotros, en donde quiera que estemos. Somos la iglesia, los cristianos, y tenemos que exhortarnos, animarnos, también consolarnos, también ayudarnos, no solamente ver qué anda haciendo el hermano, voy a ver qué andan haciendo para llamarle la atención. También ayudarnos. Acuérdense, a los hermanos. Primeramente, Dios nos manda que ayudemos a quién? A los hermanos. Y si podemos, hermano, ayudar a otros, pues también, ¿verdad? Dice la palabra de hermanos aquí, dice que no les ayudó el mensaje porque no tenían fe, ¿verdad? Sí, una persona con fe pues no le va a ayudar ni aunque lea toda la vida, no hay fe. A veces dicen, hermanos, ¿será que Jesús es el Salvador? ¿Será que Jesús es Dios? A ver, es un simple hombre. ¿O quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Pero están en la iglesia, hermano, porque ven un beneficio.
tanto en ellos como en sus familias. Ven un beneficio temporal, pero no ven un beneficio eterno. Sí, no me cae tan mal, sí, voy a ir. Pero pues también Buda, también hay cosas que ayudan de Buda, hasta de la católica también hay cosas buenas y bonitas. Alá, mi fe está en la ciencia, en la evolución. No, nada hace daño. Hay gente que dice, ay, nada me espanto, yo me meto en una iglesia, la que sea. No tengo problema ni con una iglesia ni con una religión. Pero eso una vez más no nos lleva, no nos ayuda en nada, ¿verdad? Una vez más, hermano, la palabra, ¿verdad?, no se negocia, no se razona, no se limita, no se ignora. Acuérdense, hermano, de los burladores, ¿verdad? El burlador dice, no pasa nada, ¿verdad? Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:19. Y Dios es un Dios de amor, hermanos. ¿Cómo tener cuidado de los israelitas, hermanos? No les faltaba su comida, su agua, su calor, su calorcito de noche y su nube de día, hermanos. O sea, vivían, pero precioso, pero ellos, hermanos, todo el tiempo se estaban quejando, ¿verdad? Todo el tiempo se quejaban los israelitas. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Entonces, aquí mando otra serie ¿verdad? De puntos, hermano, de exhortaciones. Número 1, de mandamientos, de direcciones. Dice, número 1, desde el 16, dice, número 1, estar siempre gozosos, ¿verdad? Siempre gozosos. No, pero ¿cómo voy a estar gozoso? Mira, ¿cómo voy a tener un problema? ¿Cómo voy a... ¿Gozoso en qué? En que eres un hijo de Dios y que un día vas a estar, que un día no vas a llorar, que un día no vas a sufrir, que un día no vas a padecer hambre, enfermedad, que un día ya no vas a tener, ¿verdad? Problemas, ¿verdad? Porque los problemas, hermano, dicen que cuando vas saliendo de uno, ya, gracias a Dios, y ya vas entrando a otro. Así es, hermanos, pero dice siempre estar gozosos. Entonces, en pocas palabras, hermano, tú tienes que estar gozoso aún en medio de las circunstancias, sabiendo que Dios tiene el control. Cuando tú dices Dios tiene un plan y un control, entonces descansas, porque Dios tiene un plan y tiene el control de todo. Número 2, hermanos, segunda mandamiento, oren sin cesar, ¿verdad? Número 3, hermano, ser agradecidos con Dios. A veces, hermanos, tenemos todo y pues es por mis fuerzas. Dios, que me dio, es por mis fuerzas, es por mi sabiduría. Pues es porque me estoy, ¿cómo se llama? Esforzando, es por eso. No, dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. No apaguen el espíritu. ¿Cómo apagas el espíritu? Precisamente cuando dejas de leer y de orar, estás apagando tu espíritu, estás apagando esa lámpara en ti mismo, ¿verdad? La lámpara de Dios. No menosprecies la palabra. ¿Para qué la leo? No, ¿para qué? No pasa nada. No menosprecies tu lectura diaria. Examínalo todo y retén lo bueno. Examina cada decisión que tomamos, hay que examinarla. Ver qué tiene conforme a tu palabra, Señor. ¿Qué me trae esto conforme a tu palabra? Conforme al mundo veo que me trae muchas ganancias. Conforme al mundo veo que me trae cosas buenas, pero conforme a tu palabra, ¿qué me trae esto? Examinarlo todo y retener lo bueno, y luego abstenerse de toda especie. Además, son una serie de mandamientos aquí, hermanos. De todo, absteneos, no hagan ningún tipo de mal, nada. Es que tanto es poquito, no hagas nada malo. Si Dios te manda que hagas algo, hazlo. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifica un poquitito por aquí, un poquito por allá. ¿Cuánto nos va a santificar Dios? Por completo, hermano.
¿Qué quiere decir que nos va a santificar por completo? Que nos va a apartar de la mundanalidad, que nos va a apartar del mundo para vivir para Él, nos va a santificar por completo, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermanos? Una pequeña falla de santidad cortó la vida de Aarón y cortó la vida de Moisés, y les cortó la bendición por ejemplo, hermanos, si Dios le va a dar los 20 años más de vida, de servicio a Dios, de ver a su familia, de ver a sus hijos disfrutando, de ver a sus nietos. Yo le aseguro que Moisés tenía deseo de entrar a la tierra prometida, quería ver a dónde iba a entrar el pueblo de Israel, quería gozarse de verlos entrar y poseer la tierra que Dios les había prometido. No pudo, nada más te doy permiso que subas al monte y desde ahí la vas a ver desde lo lejos. ¿Qué pasa si pasa eso con nosotros, hermanos? Señor, yo quiero ver a mis nietos, pero eres rebelde y desobediente. No, nomás te voy a dar 2 años más. Te voy a dar más 10 años más y hasta ahí. No vas a alcanzar a ver tus deseos. Fue lo que pasó con ellos. Dice, dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Tenemos que santificarlos completamente, hermanos. Y todo vuestro ser, todo dedicado a nuestro Dios, ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Tengo otras citas aquí, hermano, pero vamos a terminar de aquí. Vamos a orar. Hermanos, a veces ustedes dicen, ay, soy muy débil, Señor, ayúdame. Sí, hermanos, si somos débiles, pero si nos metemos en esos mandamientos vamos a tener éxito, ¿verdad? Ahora, hermanos, los que somos hijos de Dios, tampoco es en sus méritos. Dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. El único, hermanos, que nos hará llegar hasta el final es Él, es Cristo en nosotros. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu paciencia con nosotros. Sea tu misericordia en nosotros, límpianos y purifícanos, Señor, de acuerdo a tu buena paciencia y tu buena voluntad, Señor. Te alabamos y bendecimos, ya nos conviene en el nombre de Jesús, Señor.